¿Qué tal, Juan Carlos? Hoy tenemos a nuestro experto en banca otra vez con nosotros para contarnos un par de cositas interesantes. Me gustaría empezar, Juan Carlos, por el tema de las tasaciones, ¿vale? Nosotros desde la inmobiliaria, sobre todo nuestra socia Flor, que es la colegiada, es capaz de hacer valoraciones de los inmuebles. Son valoraciones que pueden servir para una posible venta, un posible precio de venta de mercado, la valoración de mercado, o también se utilizan a veces para cuestiones judiciales como peritación. Pero esto no es una tasación que sirva a un banco para pedir una hipoteca, ¿es así? Es correcto. La última modificación de la ley en España del año 19 especifica que las tasaciones a efectos de créditos hipotecarios las tiene que hacer una empresa homologada por el Banco de España. Empresas homologadas en España hay muchas, pues cualquiera de ellas a efectos de crédito hipotecario, y eso es importante porque tiene que cumplir una norma, ¿de acuerdo? Nos valdría para solicitar un préstamo hipotecario. Lo más habitual es que el propio banco nos lo solicite. De alguna manera el banco así se asegura que ese grupo más o menos reducido, 6, 8, 15, 12 empresas tasadoras con las que habitualmente trabaja, se adecúan a un perfil realmente de valoración que el banco quiere asumir dentro de su analítica de riesgos de esa valoración. Eso que va a servir de garantía para ese gran préstamo que vamos a solicitar. ¿Quiere decir esto que no podemos utilizar otra empresa tasadora? No, la ley es muy clara en eso y nos dice que la podemos utilizar, siempre que esté homologada, que entre dentro de los términos de la ley, podemos aportarla. El banco debería de admitirla, y si no la admitiese, el banco podría tasar por su cuenta. Claro. Esa tasación por su cuenta, pues normalmente corre por cuenta del banco. No la tiene que asumir el cliente, pero ya digamos que de alguna manera se asegura ese criterio de valoración que el banco quiere tener y que está acostumbrado con ese grupo, ese pequeño equipo de tasadoras, pues cumple lo que el banco quiere mantener de cobertura de garantía. Vale. O sea que yo puedo tener mi propia tasación, evidentemente de una empresa de las que cumplen los requisitos, la puedo llevar al banco. Esa tasación evidentemente tengo que pagarla yo. Correcto. Entiendo que si la pide el banco también la asume el cliente, salvo que sea esa otra que pide el banco. Correcto, sería esa de contraste. Bueno, sí. No es de sus empresas habituales, digamos. Correcto. La tasación es uno de los pocos costes que tiene que asumir, o prácticamente el coste que tiene que asumir el cliente para la operación del crédito hipotecario. Claro. No quiere decir que cuando hagamos una compra no tengamos que asumir notaría, registro, etcétera. Eso es. Pero estamos hablando de los gastos referidos a la compra, no al préstamo hipotecario. Para el préstamo hipotecario, la valoración de la garantía, el informe de esa valoración la tiene que pagar el cliente y la sufraga una sola vez, y esa misma tasación, con una validez de 6 meses en todo el territorio nacional, te va a servir para cualquier entidad. No habría problema, no debería de haber problema. Vale. Es un paso, entiendo, previo. Correcto. A la concesión de la hipoteca y porque, a lo demás, ¿no? Correcto, todos los parámetros que se van a utilizar, los ratios en función del porcentaje de cobertura de esa tasación, necesitamos manejarlos desde el principio. Podemos tener aproximaciones, puede haber valoraciones periciales, todo nos puede dar una serie de criterios, pero inexcusablemente el valor de tasación es algo necesario y previo para no establecer, para no franquear, digamos, un valor que va a ser, por ejemplo, el 80% de esa valoración. Correcto. Mira, aprovechando que hablamos del 80% de la valoración, que entiendo que es un poco el criterio que sigue el banco para conceder la hipoteca, ahora mismo los bancos suelen estar dando ese 80%, y ese 20% más los gastos es el ahorro que tiene que aportar el cliente, los clientes. ¿Van por ahí los tiros? Van por ahí los tiros. En cuanto al valor de tasación, ese 80% sobre el valor de tasación normalmente es infranqueable, ¿vale? Lo que tenemos es
que podemos llegar a exceder en un porcentaje superior quizás el precio de compra. No va a casar prácticamente nunca el valor de tasación sobre el precio de compra. Es decir, si yo tengo un inmueble tasado en 100.000 euros y yo quiero pedir 82, supera el 80% del valor de tasación. No me valdría hipotecarme en esa cifra, ¿de acuerdo? Tendría el límite del 80%. Si yo comprase en 100.000 y estuviera la tasación en 120.000 y yo necesito 82, estaríamos dentro de parámetros, porque no superamos el 80 de tasación, pero podríamos superar un poco de ese 80 el valor de compra, y ahí están las diferentes entidades que en un momento dado pues una puede quizás financiar un poco más o un poco menos, y lo que permite es al prestatario tener que aportar menos capacidad de fondos propios, o sea, menos fondos propios. Claro. Y siempre por encima de todo esto, y aparte de todo esto, están los gastos de notaría, impuestos y demás, que evidentemente no tienen nada que ver con este asunto. Correcto, esos no tienen nada que ver, pero son los gastos referidos a la compra. La gente a veces cuando hace una operación hipotecaria no se da cuenta que realmente cuando va a un notario está haciendo dos escrituras, dos operaciones diferentes. Una es la compra, y esa es una operación que hace directamente con el vendedor y con el notario por el medio, como fedatario público, y otra parte es la hipoteca. La haces con el banco, no tiene nada que ver el vendedor. La parte de la operación hipotecaria no asumes nada de los gastos. Por ley el banco está asumiendo gastos de notaría, de registro, de gestoría, etcétera. Claro, de esa parte de la escritura, claro, como bien dices, en el mismo acto notarial, o vamos en la misma cita, cuando vas al notario, realmente estás haciendo dos actos notariales. Uno es con el banco. Correcto. Y otro es con la compra-venta directa. Eso es. ¿Vale? Por eso suele estar el banco presente en la firma, no tanto porque necesite... Claro, correcto. También quería comentarte, Juan Carlos, respecto a muchas dudas que nos comentan a veces los clientes, y es cuando yo compro un inmueble, ese inmueble todavía tiene una hipoteca, ¿existe la posibilidad de subrogarse a esa hipoteca que ya tiene el vendedor? No es lo habitual. Lo habitual es, digamos, hacer hipoteca nueva. Lo normal es que alguien vaya a su banco o haga un estudio con algunas entidades y vea cuáles son las mejores condiciones que le pueden llegar a convenir, y que aunque tenga una hipoteca, una carga ya previa a ese inmueble, normalmente la gestora del banco comprador, vamos a llamar, se va a encargar de hacer esa cancelación en el registro, que es lo más importante, que en el registro de la propiedad figure como carga de primer nivel, y que se grave esa nueva hipoteca. Lo habitual es hipoteca nueva. Vale, como cancela y el otro hace la hipoteca nueva. Esto tampoco tiene nada que ver con el caso de una separación donde el inmueble es propiedad de una pareja normalmente, y de una separación alguien quiere quedarse con el inmueble. Eso tampoco es una subrogación. No, es una figura diferente. En este caso estaríamos hablando de una extinción de condominio. Digamos que el inmueble de la pareja sería propiedad por mitades partes, pero un solo elemento, ¿de acuerdo? Y el préstamo estarían ambos dos de cotitulares. Si llegan al acuerdo de que una de las dos partes, se quede tanto con el inmueble así como con la deuda hipotecaria, el banco evaluaría que ese prestatario que se mantiene tenga capacidad suficiente para afrontar, dentro de los parámetros habituales y con comodidad, los pagos de la cuota. En ese sentido, intentaría mantener esa cobertura, esa garantía personal para poder asumir la cuota que están pagando. Claro, aún así se extiende la hipoteca que hay y se hace una nueva. No, en este caso se hace sobre el mismo préstamo, se hace modificación sobre el mismo préstamo. Hombre, se podría hacer en caso, por ejemplo, que el que se queda con la hipoteca o el que se queda con el inmueble quisiera ir a otro banco. Se podría hacer operación nueva, pero lo más cómodo, lo más ágil, si tiene capacidad suficiente, es hacerlo con el propio banco y mantener el mismo préstamo. Correcto, fenomenal. Pues nos has aclarado hoy otro montón de dudas que teníamos, así que muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Nos veremos.